La historia del constitucionalismo español desde el Estatuto de Bayona hasta la Constitución de 1978. Y empezaremos conociendo toda una serie de ideas que es necesario tener en cuenta en este tema. La historia constitucional española ha estado marcada desde sus inicios por la inestabilidad derivada del elevado número de textos constitucionales, por su corta duración y carácter partidista, así como por el escaso apoyo de las clases populares. El debate sobre el establecimiento de una constitución se inició durante el reinado de Carlos III, favorecido por las ideas constitucionales dominantes en el continente europeo. Las sociedades de amigos del país, la prensa, las universidades y los viajes cada vez más frecuentes al extranjero por parte de las élites ilustradas fueron los elementos que introdujeron estas ideas constitucionales en España. Pero el verdadero detonante que originó los primeros intentos de construir un Estado constitucional fue la invasión napoleónica. Pasemos ahora a conocer todo el proceso histórico de constituciones, pseudoconstituciones y normas similares. Y esta sería una cronología expuesta en una sencilla y clara línea del tiempo para poder apreciar el conjunto de todas ellas. Vamos a verlas una por una. Nuestra primera constitución fue el Estatuto de Bayona, aprobado el 6 de julio de 1808. Y con él se intentó legitimar el nuevo orden político creado tras la abdicación de Carlos IV, pero hay que tener presente que se trató de una carta otorgada, marcada por el sello napoleónico al margen de la voluntad popular. Además, su aplicación tuvo efecto únicamente en la España ocupada por los franceses y gobernada por José Bonaparte, hermano de Napoleón, y es por todos estos motivos por los que no se le considera la primera constitución. Y ahora sí, la historia de nuestro constitucionalismo nacional se remonta a la de 1812, más conocida como la Pepa, al ser aprobada el día de San José. Durante la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz iniciaron una serie de reformas que concluyeron con su redacción el 19 de marzo de 1812, contrapunto patriótico y liberal del Estatuto de Bayona. Con ella se puso fin al feudalismo al declararse abolido el régimen señorial, el sistema gremial, la Inquisición y algunos de los grandes privilegios feudales. Se trataba en definitiva de un texto extenso y rígido que otorgaba el poder a un parlamento unicameral elegido por sufragio universal masculino indirecto. Los 384 artículos y 4 principios fundamentales de la obra de Cádiz serán una constante en el resto de las constituciones decimonónicas: soberanía nacional, división de poderes, derecho de representación y declaración de derechos y libertades individuales. Pero el regreso de Fernando VII a España trajo consigo la restauración de la monarquía y el incremento de sus rasgos más reaccionarios. Se declaró nula y sin ningún valor ni efecto la Constitución y los decretos de las Cortes, haciendo que el país regresara al sistema absolutista previo a la Guerra de la Independencia. Pero el pronunciamiento del coronel Rafael Riego acabó con el absolutismo y restableció la Constitución de Cádiz durante el trienio liberal. Con él quedó al descubierto la extrema dificultad de vertebrar la monarquía prevista en el Código Gaditano. Tras la muerte de Fernando VII, los liberales moderados y progresistas quisieron reformar la Constitución de 1812, para así acompasar el rumbo político del país al nuevo espíritu del siglo. Por ello, en 1834, el presidente del Consejo de Ministros, Francisco Martínez de la Rosa, promulgó el Estatuto Real. Concretamente lo fue durante la regencia de María Cristina y supuso la transición de la monarquía absoluta a la constitucional. Sus principales novedades fueron la introducción del bicameralismo, Cámara Alta de Próceres y Cámara Baja de Procuradores, y la elección directa. Esta normativa satisfizo a los moderados, pero no a los exaltados, fieles aún a la Constitución de Cádiz. Las aspiraciones de los partidos liberales se materializaron nuevamente en las constituciones de 1837 y 1845. La primera fue de inspiración progresista, aunque con concesiones a los moderados. Establecía la soberanía nacional y la división de poderes, así como el sufragio censitario masculino. Además, se reconocían varios derechos y libertades individuales como la libertad de expresión. La de 1845 era más conservadora. Reconocía una soberanía compartida entre la corona y las Cortes y reducía el número de electores en el sufragio universal masculino.
Mediante una nueva declaración de derechos, estos quedaban recortados, así como las libertades individuales. Además, se reconocía la confesionalidad católica. Pero al final los constantes intentos de reforma llegaron a materializarse en un proyecto de nueva constitución, la de 1856, que no entró en vigor. Es también conocida como la non nata, porque nunca llegó a ser promulgada a causa del golpe contrarrevolucionario del general Leopoldo O'Donnell, que puso fin al bienio progresista del reinado de Isabel II y decretó la clausura de las Cortes Constituyentes elegidas en 1854. Tras la Revolución de 1868 se formó un gobierno progresista, constituyéndose unas Cortes encargadas de la elaboración de la Constitución de 1869. Esta fue la más liberal de todas, al configurar una monarquía parlamentaria que supondría un auténtico hito democrático en la historia del constitucionalismo español. Pero la inestabilidad del sexenio democrático tuvo como resultado la proclamación de la Primera República Española, que duró 11 meses. Su proyecto de constitución de 1873 proponía una república federal en la que el poder legislativo recayera en un bicameralismo puro, pero tampoco entró en vigor al verse interrumpida por el golpe de estado del general Pavía. La restauración borbónica instauró un sistema de gobierno basado en una monarquía constitucional e instituida en la Constitución de 1876. El segundo pilar de este periodo sería la alternancia pacífica de partidos, el conservador y el liberal, y este sistema, ideado por Cánovas del Castillo, duró hasta la proclamación de la Segunda República. Precisamente, la Segunda República se articuló sobre otra constitución, la de 1931. Esta era de marcado carácter anticlerical, que definía a España como una república democrática de trabajadores de toda clase, atribuía la soberanía al pueblo y, además de los derechos de reunión, manifestación y asociación, reconocía por primera vez en nuestra historia el sufragio femenino activo y pasivo. Pero la instauración del régimen franquista en 1939 formalizó un sistema dictatorial con carácter personalista que vació de poder a las Cortes, suprimió los partidos políticos y prescindió de la Constitución. Esta fue sustituida por el Fuero de los Españoles, que incluía una larga enumeración de derechos y libertades controladas. Además de dicha normativa, otras leyes fundamentales se encargaron de controlar la llamada democracia orgánica, una forma de gobierno totalmente antidemocrática y anticonstitucional. Y por último, el nuevo sistema de gobierno tras la muerte de Franco elaboró la Constitución de 1978, cuyo proceso de formación vamos a estudiar a continuación. Su origen está en lo que se conoce como la transición política, un paso intermedio hacia la democracia. Los últimos años del franquismo fueron cada vez menos franquistas, por decirlo de alguna manera. Hubo una mayor tolerancia de prensa, el turismo nos abrió las puertas a Europa y la necesidad de la democracia fue introduciéndose en la sociedad. Como era de esperar, la muerte de Franco supuso el final del franquismo, un régimen en el que nadie creía sin la figura del dictador. La sociedad española ya estaba preparada para la democracia y tan solo hubo que esperar al desenlace final para iniciar el proceso de transición que llevó a nuestro país a una nueva etapa. El nuevo jefe de Estado fue el rey Juan Carlos I, el sucesor nombrado por el propio Franco, que juró el cargo el 22 de noviembre de 1975. Pero tan ansiados cambios se hicieron esperar. ¿Por qué? Pues porque Carlos Arias Navarro continuó al frente del Ejecutivo con un nuevo gobierno de composición heterogénea que seguía con una política inmovilista y anclada en el pasado. Aunque las discrepancias en el seno del gobierno y la falta de dirección paralizaron la acción gubernativa y facilitaron el camino a la oposición. El inmovilismo de Arias Navarro y su renuncia a cualquier reforma que se alejase de las leyes franquistas empezó a poner en peligro la supervivencia de la propia monarquía. De hecho, Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, le dijo a su hijo: o liquidas a Carlos Arias o esto se acaba. Así que decidió prescindir de Arias Navarro el 1 de julio y este dimitió. En su lugar puso a alguien que estuviera dispuesto a impulsar las reformas necesarias para alcanzar la democracia. Y la persona elegida fue Adolfo Suárez. Toda una sorpresa, ya que era el secretario general del movimiento. Suárez tenía claro que para que su estrategia reformista triunfase era imprescindible, por un lado, anular políticamente la resistencia de los continuistas y por otro ser capaz de atraer a buena parte de la oposición antifranquista, ganándose la opinión pública. Por eso, antes de formar gobierno, hizo unas declaraciones sobre su voluntad democratizadora y llamó a todas las fuerzas sociales del país a colaborar en esta empresa.
A nivel interno contó con el apoyo y la astucia del presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda. Este aplicó el procedimiento de urgencia a los proyectos de reforma política del gobierno, anulando así las tácticas retardadoras de los procuradores antirreformistas. Y mediante esta estrategia se aprobó la reforma de varios artículos del Código Penal y la Ley para la Reforma Política, que modificaba la composición de las Cortes y convocaba unas elecciones formales libres. En definitiva, que se trataba de un suicidio político en toda regla. Superado este escollo, se fijó la fecha para las primeras elecciones generales el 15 de junio de 1977. Con una participación de casi el 79% del electorado, el partido vencedor fue la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, seguida del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González. En tercer lugar quedó el Partido Comunista de Santiago Carrillo y a continuación la Alianza Popular de Manuel Fraga. La confirmación en el gobierno de Adolfo Suárez y su partido fue un espaldarazo al intento democratizador. Lo primero que hizo el nuevo gobierno fue abrir las negociaciones para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, pero la cuestión principal era continuar con la reforma política. De esta forma, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso fue la encargada de redactar un texto constitucional a partir de una ponencia de 7 miembros. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros de UCD. Gregorio Peces Barba, del PSOE, Jordi Soletura, del PCE, Manuel Fraga, de Alianza Popular, y Miguel Roca, de los nacionalistas catalanes. Y así se inició la llamada política de consenso, que tuvo una expresión destacada en los pactos de la Moncloa. Precisamente estos consistieron en alcanzar acuerdos mínimos ampliamente compartidos sobre los problemas de la sociedad española y sobre la configuración del sistema democrático. Además del saneamiento de la economía, los pactos acordaron normas en materias de derechos civiles y políticos, del sistema de relaciones laborales, aumento de la cobertura a los desempleados, financiación de los servicios públicos, reforma de la seguridad social, derechos de la mujer, vivienda, etc. Muchas de estas disposiciones fueron la antesala del texto constitucional y mostraban una ruptura legal con el franquismo. Y finalizamos este vídeo hablando de lo que fue el proceso constituyente en sí. Se trató de un periodo dominado por una voluntad de reconciliación, así como por un profundo anhelo de recuperar la democracia, el pluralismo y las libertades. Con ello se buscaba pasar página y mirar al futuro, superando la idea de las dos Españas para así poder continuar hacia adelante. Todas las fuerzas políticas tomaron conciencia de la necesidad de llegar a acuerdos, pactar y ceder. Además de la elaboración y aprobación de la Constitución, durante la segunda mitad de 1977 y gran parte del 78, el gobierno tuvo que hacer frente al agravamiento de la crisis económica, las tensiones sociales, el recrudecimiento del terrorismo etarra, las expresiones de malestar de sectores franquistas y las tentativas involucionistas. Y otro aspecto importante para el gobierno fue el de dar satisfacción a los nacionalistas catalanes y vascos mediante las preautonomías, restableciendo la Generalitat de Cataluña, presidida por Josep Tarradellas, y el Consejo General Vasco, presidido por Ramón Rubial. Los aspectos conflictivos sobre los que no se pudo llegar a acuerdo alguno se dejaron para ser abordados a través de leyes orgánicas constitucionales, como por ejemplo la financiación de las regiones autónomas. Y para fomentar el espíritu de consenso y reconciliación, las Cortes aprobaron una Ley de Amnistía Total en 1978. Esta política de consenso de la que hemos hablado fue fundamental para dar a luz una Constitución aceptada casi unánimemente por las principales fuerzas políticas. Tras sucesivos debates en el Congreso y en el Senado, el proyecto fue aprobado el 31 de octubre de 1978. Y poco más de un mes después, el 6 de diciembre, se celebró el referéndum en el que participó el 67% del censo. Los votos afirmativos alcanzaron casi el 92%, pero en el País Vasco la abstención fue significativa, algo más del 55%, porque el PNV no apoyó totalmente el texto definitivo. En resumen, que la transición fue posible gracias a la decisión de Juan Carlos I, la capacidad de Adolfo Suárez, la moderación de la gran mayoría de partidos políticos y la aquiescencia del pueblo español. Todo ello culminó con la redacción de la Constitución de 1978 y la creación de un ámbito de legalidad donde todos pudiésemos convivir. Desde entonces solo ha sido reformada en 2 ocasiones. La primera en 1992 para permitir el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los extranjeros y la segunda en el 2011 para introducir la estabilidad presupuestaria.
En estos más de 40 años, nuestro país ha tenido cambios importantes que hacen necesaria una modificación constitucional profunda, como la autodeterminación, la plurinacionalidad, la constitución de un Estado federal, el feminismo o el medio ambiente. El futuro dirá si se hace o no. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.